Buenas tardes. Nuestra primera ponente es natural de los barrios, aunque su corazón y sus recuerdos más tempranos están profundamente ligados a la tierra que hoy agricultura. Licenciada en Ciencias Empresariales, desarrolla su carrera profesional en el dinámico sector del comercio internacional dentro de una multinacional de nuestra comarca. Una labor que compagina con su gran pasión por los idiomas, la cultura y muy especialmente por la defensa de nuestro patrimonio natural. Con apenas un año de vida, se traslada a la finca La Guarda. Allí, durante 14 años, recorrió cada palmo de terreno de la mano de su padre y del cuerpo de guarda. Fue en esos senderos donde aprendió a valorar la figura del guarda forestal y a atesorar un conocimiento excepcional sobre la vida rural y los rincones más profundos de la finca. Movido por la añoranza y por el deseo de rendir un sentido homenaje a la figura de su padre, emprendió hace 4 años un proyecto de investigación y de divulgación que busca rescatar esa memoria histórica. El libro Recuerdos de la Almorelma consta de 21 capítulos y 7 anexos, incluyendo más de 700 fotografías, la mayoría inéditas, así como mapas, pero lo más importante es que cuenta cómo era la vida de 140 guardas de la finca desde 1860 hasta 2023, así como la de los carboneros y corcheros que trabajaron en esos montes e incluso de los guardias civiles del Seprona de principios de los años 80. También cuenta la evolución de la finca, su conversión en escenario de caza mayor a principios del siglo XX, gracias a la transformación del convento en palacio para los duques de Medinaceli, o el auge que supuso la extracción de corcho impulsada por la familia Lara. No se olvida las monterías y posteriormente fiestas con asistentes de miembros de la aristocracia y de la realeza, así como la organización por el Club de Caza de Gibraltar. Hoy continúa recorriendo esos mismos parajes junto a sus hijos, uniendo a 3 generaciones en un esfuerzo por transmitir valores esenciales como la humanidad y la sencillez y el respeto a nuestras costumbres. Inquieta intelectualmente y apasionada del castillo de Castellar, actualmente colabora con la prensa local escribiendo artículos sobre el mundo rural en nuestro Parque Natural de los Alcornocales, demostrando que su labor de investigación sigue muy viva. Así que les dejo con doña María del Mar Ortega Marchante, que no solo habla desde el dato, sino desde la vivencia y el afecto a nuestra tierra. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bueno, agradecer al Ayuntamiento de Jimena, a su alcalde Francisco Gómez, a la concejala de Cultura, Rosa Pérez, y a la presidenta de la Asociación TANI, Pepa Contreras, pues por la invitación para participar en estas jornadas, que siempre había oído hablar de ellas y mira por dónde, pues este año estoy aquí. Y por supuesto, pues también dar las gracias a María Ángeles por su admiración y por el interés que muestra por la divulgación de esta obra. Bueno, pues hay territorios que aparecen en los mapas y hay territorios que aparecen en la memoria. La Almoraima pertenece a los segundos. Hay lugares que se explican solo con latidos. La Almoraima es uno de ellos. Cuando pronunciamos su nombre no estamos aludiendo únicamente a una finca con historia del campo de Gibraltar. Estamos evocando un territorio donde convergen siglos de historia, la grandeza española representada por la Casa Ducal Medinaceli, la tradición cinegética, la espiritualidad del antiguo convento de la Almoraima, el trabajo silencioso de guardas, carboneros y corcheros y a la memoria de generaciones que vivieron trabajando en sus dehesas. La Almoraima no es solo un paisaje, es un sistema histórico completo, un territorio donde pueden leerse, como en un gran libro abierto, algunos de los procesos más significativos de la historia rural andaluza. La evolución del régimen de la propiedad, la gestión de los grandes latifundios, la explotación forestal del Alcornocal, la cultura de la montería aristocrática o el desarrollo de infraestructuras como el ferrocarril, Bobadilla y Algeciras, que a finales del XIX conectó definitivamente esta comarca con el mundo.
pero cuando inicié la investigación que ha dado lugar a este libro, titulado Recuerdos del Almoraima, pronto comprendí que esta historia no podía contarse únicamente desde los archivos oficiales, porque el enfoque puramente documental resultaba insuficiente. Porque los archivos institucionales conservan contratos, escrituras, mapas, y faltaba algo muy importante: faltaba la voz de la finca. Los archivos oficiales no registraban las jornadas de deporte, ni el trabajo de los guardas que patrullaban ni las conversaciones en los territorios, ni la emoción de las monterías en las que participaban aristócratas europeos junto a cazadores locales. No registraban tampoco la romería del Santo Cristo de la Almoraima, donde cada año se reunían vecinos de toda la comarca, incluso numerosos gibraltareños que cruzaban la frontera movidos por la devoción. Acudían los vecinos de pueblos de la serranía de Ronda. Había, por tanto, una parte esencial de la historia que estaba fuera del archivo, y esa parte estaba en las casas. No sé qué le pasa al micro. En las cajas de fotografía guardadas por las familias, trabajadores, en libretas de notación, en libretas de notaciones laborales, en documentos que nunca habían salido del ámbito doméstico, todo en memoria transmitida de generación en generación. Fue entonces cuando la investigación el libro comenzó a construirse parcialmente a partir de archivos históricos y en gran medida a partir de lo que podríamos llamar archivos familiares y memoria intergeneracional. Era la dimensión humana. A través de ese proceso aparecieron materiales extraordinarios, fotografías inéditas nunca publicadas, correspondencia privada, documentos históricos, testimonios orales directos de familias vinculadas durante décadas a la finca y transmitidos durante generaciones. Y gracias a este diálogo entre el archivo institucional y la memoria viva fue posible reconstruir una historia mucho más completa. Una historia que abarca desde los orígenes del linaje de la Casa Medinaceli, basando en el 17º duque de Medinaceli, Luis Fernández de Córdoba y Salaver, hasta la transformación contemporánea de la finca, pasando por la etapa de Rumasa o su posterior administración pública. Una historia que recorre espacios tan emblemáticos como la Torre Almoraima, el Molino del Conde, la Venta Agua del Quejigo o las estaciones ferroviarias que conectaron esta comarca con Europa. Pero también una historia que defienda el detalle del territorio, las dehesas, el trabajo de los guardas, la cultura del descorche y el carboneo, o los relatos de caza que han dado fama internacional a esta finca. Porque Recuerdos de la Almoraima no pretende únicamente narrar lo que es la historia de la finca, pretende recuperar la memoria de un territorio y de sus gentes. Y esto fue posible hacerlo gracias antes de que el tiempo borre definitivamente las voces de quienes lo vivieron, porque hay algo que todo historiador aprende tarde o temprano. Cuando una generación desaparece sin que sus testimonios hayan sido recogidos, la pérdida es irreversible. Este libro nace precisamente de esa responsabilidad, la responsabilidad de documentar, la responsabilidad de conservar. Abrir una caja antigua y encontrar una fotografía inédita, escuchar a un descendiente relatar con precisión la rutina diaria de su abuelo, bisabuelo o tatarabuelo, descubrir un documento que completa alguna laguna histórica. Estos momentos no se miden en citas bibliográficas, se miden en la emoción contenida, porque uno comprende que está recuperando fragmentos de vida que de otro modo se perderían definitivamente. Por eso este libro es también un compromiso ético con el territorio y con sus gentes. Como dejó escrito Richard Ford,
viajero británico que recorrió Andalucía y escribió sobre ella en el siglo XIX, dice: para conocer España no basta con estudiar sus ciudades, hay que recorrer sus caminos y escuchar a quienes viven en sus campos. La responsabilidad de salvar del olvido la memoria de la Almoraima es precisamente desde donde nace este libro. Es un proyecto que no pretende únicamente reconstruir cronológicamente una historia de acontecimientos, sino comprender cómo un territorio concreto del campo de Gibraltar ha sido capaz de concretar a lo largo de los siglos procesos históricos de enorme relevancia, desde la gestión patrimonial de la nobleza española, la evolución del paisaje productivo del Alcor local, pasando por la cultura cinegética internacional, las infraestructuras ferroviarias y las personas que trabajaron en los montes. Para explicar todo ello, el libro se estructura como un recorrido por las distintas capas históricas que configuraron la Almoraima. Comienza con el estudio del linaje de la Casa Ducal Medinaceli, una de las casas nobiliarias más importantes en la historia de España, cuyo vínculo con la finca permite comprender el papel que desempeñaron los grandes patrimonios nobiliarios en la organización del territorio andaluz. A partir de ahí se aborda la figura del 17º duque de Medinaceli, Luis Fernández de Córdoba y Salaguer, propietario de la finca durante una etapa fundamental de la historia. El estudio de su bibliografía permite comprender no solamente la gestión patrimonial de la finca, sino también su estrecha relación con la caza mayor aristocrática de principios del siglo XX, una actividad que situó a la finca en los círculos internacionales de la caza deportiva. En este contexto, permite entender también la presencia de instituciones como el Club de Caza de Gibraltar, el Royal Carpetham, que conectaba la aristocracia británica asentada en Gibraltar con las grandes fincas de la comarca. De esta forma se establecieron una serie de vínculos tanto con Almoraima como con Guadacorte, fincas que se convertirían en el escenario favorito de este club de caza, desarrollando al margen de jornadas de cacería, pues actos sociales como picnics y cualquier otro tipo de festividades. Los diarios de caza del propio duque, conservados y analizados en el libro, ofrecen además una fuente histórica de enorme valor para comprender aquella época. La relevancia de la finca fue tal que aparece mencionada en diversas obras de literatura histórica sobre caza mayor, consolidando su prestigio en el mundo cinegético. Cuando estaba haciendo la investigación, la primera mención que encontré sobre Almoraima y los bosques que componen nuestro Parque Natural Los Alcornocales, pues la encontré en un libro que se escribió en la década de 1340, coincidiendo con el asedio de Algeciras, y es el libro de la Montería de Alfonso XI. En este libro se define Almoraima y Tarifa como zona de baldíos y montes de oso y cuervo. Pero bueno, yo seguía empeñada en encontrar más documentación que hablara de esta zona porque estaba convencida de que la había. Leí hasta dejarme la vista y encontré libros, sí que encontré libros. Relativo a la cinegética, encontré Historia de la Montería de España, 20 años de caza mayor y los diarios de caza del duque. Si hablamos referente a la belleza paisajística, encontré unos libros preciosos escritos entre 1926 y 1928. Viaje con las escuelas de Andalucía y viaje escolar a Ronda, Algeciras, Gibraltar, Ceuta y Tetuán. Y en estos libros se recoge la descripción del paisaje de Almoraima, de Jimena, de los barrios y del entorno natural que nos rodea. Al mismo tiempo, encontré también en un libro muy antiguo, datado 1669, donde hablaba de los inicios y de los orígenes del convento de la Almoraima. Y es el libro de los Anales de la Orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced.
con lo cual prueba pues, que vivimos en una zona con una riqueza histórica y patrimonial excelente. La gastronomía también queda reflejada en el libro, porque el duque el duque contrató a uno de los cocineros más prestigiosos a nivel nacional de principios del siglo XX, llamado Ignacio Domene. Este cocinero se formó en la cocina francesa y el duque lo trajo aquí a Almoraima para que ideara una serie de recetas completamente nuevas, novedosas y basadas única y exclusivamente en los productos de la huerta del campo de Gibraltar. En el libro se transcriben esas recetas, una de ellas, pues, por ejemplo, ensalada a la almoraima o capón a la algecireña. ¿Vale? Como anécdota, pues decir que en el Hotel Convento, desde la publicación del libro y que se dieron a conocer estas recetas, se están sirviendo algunas de ellas. El libro no se detiene únicamente en las élites o en los grandes acontecimientos. Uno de los capítulos más extensos y simbólicos está dedicado al convento de la Almoraima, un lugar durante siglos que actuó como centro espiritual del territorio. Se estudia su humilde origen y la evolución histórica, así como las referencias de viajeros extranjeros que dejaron plasmado en su escrito aquella perspectiva que tenían del convento, como es Richard Ford, Robert Ford y Napier. El origen de este convento data entre los años 1594 y 1596, cuando doña Beatriz Ramírez de Mendoza, viuda del segundo conde de Castellar, manda edificar una ermita a una legua y media del castillo de Castellar, con la intención de que todos los trabajadores dispersos que había por la finca pudieran ir a misa los domingos. Y en el año 1603 es cuando definitivamente se funda el convento, denominado Convento San Miguel de la Almoraima. El 8 de mayo se conmemoraba históricamente la fiesta de la aparición de San Miguel Arcángel en el monte Gargano, en Italia, desde el año 490. Aunque el 29 de septiembre es la festividad principal, el 8 de mayo ha sido tradicionalmente reconocido por la Iglesia como el día de su primera aparición, protección y especialmente contra la peste. Y como los frailes que habitaron el convento se vistieron por primera vez con sus hábitos el día 8 de mayo, pues de ahí viene la denominación Convento de San Miguel de la Almoraima. También en el libro pues, se habla de la torre de Almoraima, del molino del conde y de la venta agua del Tejido. En cuanto a la torre de Almoraima, pues bueno, la tradición histórica dice que fue construida por los musulmanes en el santo desierto de la Almoraima, llamado así pues por ser una zona pantanosa y despoblada durante siglos, a causa de las insalubres zonas húmedas de sus sotos pantanosos. Aunque estudios recientes parece que datan a la torre correspondiente al dominio cristiano. Quizás pudiera tratarse de una réplica de la antigua torre existente. Y en cuanto al término de Almoraima, pues según una tradición no documentada, parece ser que la palabra viene del árabe almojarifaz, que empezó a utilizarse en Castilla a partir del siglo XIII. Hace referencia al pago de impuestos, es decir, que posiblemente quienes cruzaran o transitaran por aquella torre, bien con productos agrícolas como carbón o leña o incluso pasando el ganado de una parte a otra, tuvieran que hacer un pago llamado almojarifazgo que con el tiempo pues derivó en Almoraima. En el libro pues también se analiza una serie de visitas ilustres que tienen lugar en Almoraima. La primera de ellas en el año 1905 viene la reina Alejandra de Inglaterra. En el año 1906 se celebra la conferencia de Algeciras, con la curiosidad de que el almuerzo de esa conferencia se celebró en Almoraima. Entonces, imaginaros, la conferencia participaban 11 países europeos, una delegación marroquí y Estados Unidos. Imaginaros
Almoraima, Algeciras y toda esta zona del campo de Gibraltar siendo noticia a nivel mundial. Hay muchísimos recortes de prensa histórica de aquel año donde aparece pues esta magnífica zona donde vivimos. Y como curiosidad, pues decir que estuvo por estas tierras Winston Churchill, que fue uno de los personajes claves en la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 1915, pues bueno, nos visita la reina, la primera vez que visita la reina Victoria Eugenia Almoraima. Una parte fundamental del libro está dedicada a la descripción histórica y toponímica de las dehesas que componen la finca. A partir de ese momento, la obra se adentra progresivamente en el paisaje productivo de la finca, es decir, las dehesas que estructuran su territorio, la explotación del alcornocal, el trabajo del descorche, la figura histórica del guarda o los oficios tradicionales que dieron forma y vida a esta curiosidad, pues decir que el primer contrato de arrendamiento para el descorche de los alcornocales de Almoraima se firmó en el año 1888. Fue una firma entre la Casa Ducal Medinaceli y la familia Larios, que empezó a tomar bastante importancia en el campo de Gibraltar a finales del siglo XIX. Ellos inauguraron la primera fábrica de corchos que existió en el sur de España y estuvo ubicada en la línea de la Concepción. También introdujeron una serie de cultivos muy novedosos en esta zona, como el arroz, el pimentón o la caña de azúcar. Y en Guadacorte, pues bueno, adquirieron aquellos terrenos, construyeron en primer lugar el cortijo y luego una lujosa mansión. El cortijo comenzó a tener tal trasiego de trabajadores. Allí disponían de una cuadra para caballos, hipódromo, perrera, un embarcadero que unía Gibraltar con Guadacorte, campos de polo y de golf, había una capilla, una lechería, una escuela rural e incluso un invernadero para aclimatar las especies exóticas que importaban desde Inglaterra. Este complejo turístico quedó convertido en un centro agropecuario con más de 100 trabajadores, quienes fueron construyendo sus viviendas en la zona colindante a lo que hoy en día llamamos los cortijillos. Por lo tanto, gracias a esta familia tuvieron el origen las pedanías de Guadacorte y de los barrios, además del desarrollo de toda esta zona rural de San Martín del Tesorillo y parte de Jimena, San Luis de Sabinillas. Bueno, en definitiva, pues el libro propone una mirada que combina la historia política, social, ambiental y la memoria colectiva para reconstruir el pasado de este territorio desde una perspectiva amplia. Yo diría que bueno, es hablar de la reconstrucción microhistórica con vocación territorial amplia. Y como dejó escrito Julio Caro Baroja, un gran antropólogo e historiador español, que dijo: los paisajes también tienen historia, y esa historia está escrita en la vida de quienes lo habitan. Entre las diferentes etapas que componen el libro, pues no me podía dejar atrás la gestión de la finca por parte de Rumasa, desde el año 1973 hasta el año 1983, y posteriormente también contempla un estudio del estado actual de la finca, concretamente centrada en el plan estratégico que se ha llevado a cabo. Pero si algo da vida a la historia de Almoraima son sus gentes. Por eso se dedican varios capítulos a la figura del guarda jurado, en el que se estudia la evolución y el origen de esta figura desde el reinado de Fernando VI hasta la actualidad. Se estudia a los carboneros, vinculados al gentilicio chisparrero de Castellar, y todos aquellos trabajadores que participaron en actividades como el descorche, el alcornoque o algunas de las prácticas forestales más emblemáticas del Parque Natural Los Alcornocales. Por lo tanto, pues el libro no solamente habla o hace una recopilación de la historia de la finca, sino que habla de historia nobiliaria,
historia agrícola, forestal, cultura cinegética, patrimonio arquitectónico y memoria social. Permítanme terminar con una reflexión. Cuando hablamos de historia, solemos pensar en grandes acontecimientos, en fechas decisivas o en personajes que aparecen en los manuales. Pero la mayor parte de la historia está hecha de algo mucho más sencillo. Está hecha de lugares. Lugares donde las personas viven, trabajan, celebran, rezan, cazan, cultivan o simplemente transitan. Lugares que con el paso del tiempo acumulan capas de memoria. La Almoraima es uno de estos lugares. Un territorio donde coinciden la historia de la nobleza española, la cultura cinegética europea, la espiritualidad popular del antiguo convento, la explotación tradicional del alcornocal y la vida cotidiana de generaciones de trabajadores que hicieron posible la existencia de esta finca. Sin embargo, si esas historias no se recogen, si esos testimonios no se documentan, si esas fotografías permanecen guardadas en el silencio dentro de una caja familiar, el tiempo termina borrándolas. Y cuando la memoria desaparece, el territorio pierde una parte de su identidad. Por eso, Recuerdos de la Almoraima no es solamente un ejercicio de investigación histórica, es un ejercicio de conservación de la memoria, un intento de reunir documentos, relatos, imágenes y testimonios que se hubieran perdido definitivamente, porque al final la historia no consiste solamente en estudiar el pasado, consiste también en decir qué parte de ese pasado merece la pena ser recordada. Y si hoy podemos hablar con mayor profundidad de esta finca o de este territorio, de esta comarca o del Parque Natural Los Alcornocales, de las mesas, del convento, de las monterías, de los trabajadores, es gracias al homenaje que se ha hecho a todos ellos. Aquí se habitó un territorio, hay quienes trabajaron en él y quienes sin saberlo dejaron escrita la verdadera historia de nuestra identidad. Este libro habla de una finca histórica, pero en realidad habla de algo mucho más importante, de las personas que hicieron posible su historia. Si algún día pasean por los caminos de Almoraima y escuchan el viento entre los alcornoques, recuerden que ese paisaje no es solo naturaleza, es también la memoria de quienes vivieron y trabajaron allí durante generaciones. Este libro solo intenta que la memoria no se pierda. Muchas gracias.